Muchas gracias nuevamente por recibirnos. Siempre es un gozo estar aquí. Es como decía el pastor Mati, es nuestra casa y así lo sentimos, así lo vivimos. Y yo creo que a muchos les pasa, pero bueno, a mí me pasa cuando cantamos este himno tan antiguo, no deja de conmovernos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Saben ustedes la historia de ese himno? ¿Cuándo fue escrito? Esto fue escrito ya hace muchos años, del siglo XVIII finales. Era un comerciante inglés que se dedicaba a su negocio de granos, de semillas, bueno, de mercadería. Y él en una tormenta, yendo en el barco de carga, una tormenta terrible que se desató y se estaba hundiendo el barco. Él, como un cristiano, bajo tanta presión de morir, escribió este himno. En medio de la tormenta, él se puso a cantar este himno, ¿no? Y quedó para la posteridad, porque realmente es parte de uno de los cantos o de los himnos que no pasan de moda, como muchos, ¿sí? Hay unos que yo cantaba que yo ni me acuerdo, ¿no? Cuando hace no sé cuántos años ahí, pero cada vez que uno lo entona, algo pasa en nuestro corazón, ¿o no? ¿Saben por qué? Porque habla de nuestra realidad, habla de lo que vivimos, habla en lo que estamos actualmente. Porque había mucha presión sobre este hombre, mucha, porque bueno, se acababa todo, su negocio, su vida, su familia, quién sabe, y bueno, salió adelante él. Por eso nos llegó el himno. Si no, él lo hubiera cantado y a Dios no sabría nunca nada. Pero quedó allí y se ha cantado miles de veces, yo diría que tal vez millones de veces. Y esto me da mucho gusto ver cómo el Espíritu Santo se combina, Él hace y acomoda, porque también lo que mencionaba al principio de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén en un burrito, en un pollino, burrito que nunca había sido montado y que por cierto llevaba la mamá también, del burro, iba ahí la parejita. Sí fue una entrada triunfal del Hijo del Hombre, pero todavía faltaba un gran proceso en Cristo. Porque si bien él había entrado a Jerusalén y recibido, inclusive anteponiéndolo la gente al rey David, que era el héroe, el parámetro de la fidelidad de alguien conforme al corazón de Dios, lo sobreponen al rey David. Y los fariseos y los judíos se enojan, se molestan, cuando la gente empieza a poner su ropa, las palmas para que pasara allí él, ¿no? Y él con toda humildad, con toda mansedumbre, ahí pasó en el burro. Porque él sabía una cosa, él tenía que vivir una cosa, que si bien él la vivió, eso era también de alguna manera un indicativo que también nosotros debíamos de pasar por el mismo proceso que él también tendría que pasar a partir de ese momento, de su entrada a Jerusalén. Después de que él entre y es recibido, que el ministerio de él empieza a tomar una fuerza impresionante, causando más celos, más bronca a los religiosos, una persecución fuerte. Es decir, el ámbito político de los romanos y el ámbito religioso de los judíos, los fariseos, los doctores de la ley, el sacerdote, todos ellos, y el ámbito social, porque había mucha gente que no creía en él, no aceptaban que el carpintero de Nazaret tuviese esa cualidades tan especiales de orar por los enfermos, que sanaran, que los endemoniados fueran liberados, y bueno, tanta cosa que hizo el Señor Jesús, y mucha gente no lo aceptaba. No decía, no es posible que alguien como nosotros pueda hacer esas cosas.
o este es un mago, o ese es bueno, cualquier cosa podían opinar. 3 tipos de grandes presiones: las políticas, las religiosas y las sociales. Estas presiones a las que se vio sometidas el Señor Jesucristo, y lo demuestra que está sujeto a esa presión, llega a su máximo punto cuando está en el huerto del Getsemaní. Y en el huerto del Getsemaní, Él lo dice, lo expresa, se lo dice al Padre en una oración tremenda de sufrimiento interno tan fuerte que le hizo transpirar como gotas de sangre. ¿Se acuerdan? Que eso ocurre, y se sabe que ocurre cuando hay mucha presión y mucho estrés. Sube la presión sanguínea a que está en un estrés fortísimo, se rompen pequeños vasos sanguíneos, se mezclan con el sudor y escurren como agua sudor mezclada con sangre, ¿no? Es un fenómeno que se conoce, hay datos registrados, pero el principal es el del Señor Jesús. Y estando en el huerto del Getsemaní, él lo dice y lo confiesa y dice: Padre, quisiera que esta copa pasara, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si he de beber esta copa, bueno, adelante, ¿no? Estoy triste hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el Señor Jesús y qué habría de pasar en ese momento de transición tan fuerte? Que todas las presiones que le rodeaban a él tenían que llegar a que se ejerciera la máxima presión. Si bien él estaba ahí corporalmente en el Getsemaní, y su alma que estaba presente ahí, porque él dice: mi alma está triste hasta la muerte, él tendría que ir a la más grande de las presiones. Y la más grande presión no era el sistema del mundo, como lo mencioné, político, religioso, social, y también el económico, porque Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos hechos ricos. Sino que la mayor presión que la tenía que experimentar era en el fondo, en lo más profundo de las tinieblas, a nivel espiritual. Ese es el paso que faltaba. Pero tenía que físicamente morir, tenía que, en su alma, tenía que llegar al final, para que, estando en la cruz del Calvario, ya ejerciendo esas presiones externas fuertes que lo hirieron, lo azotaron, lo llevaron al extremo, y podemos leerlo. Si nosotros abrimos en Isaías 53, que él tuvo una visión profética, el profeta Elías, de lo que iba a acontecer en esos momentos tan grandes y tan fuertes. Lo podemos leer desde el versículo 1, 53:1 de Isaías. Y a mí me llama la atención cómo abre este capítulo, o esta expresión del profeta Elías, como apelando a la capacidad de creer del lector de la profecía, que podríamos ser nosotros. Y esto bien podemos tomarlo para nosotros, como si en este momento el profeta Elías nos lo estuviera preguntando y nos dijera él, como está escrito acá a partir del versículo 1. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Saben que esta expresión del brazo del Señor se refería en ese tiempo más que nada en el poder del guerrero, en el que ejerce una fuerza tremenda, que como de un rey que comanda ejércitos y que puede aplastar con el brazo armado a quien se le ponga enfrente? Entonces, lo que está a punto de decir el profeta es un anuncio muy, muy fuerte de algo que habría de acontecer 730 años después. Pero él ya lo está anunciando. Y dice, a partir del versículo 2, ya en una línea profética de alguien
que va a tener que vivir una presión extrema, que pues identificamos que está hablando del Señor Jesucristo. Y luego dice en el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Saben qué visión estaba teniendo el profeta Elías? Fíjense, hubo dos visiones del día de Jesús, proféticamente hablando. La visión del profeta Elías fue una visión en el momento en que el Señor Jesucristo es llevado a la cruz del Calvario y lo que pasó allí. La otra visión de ese día fue la resurrección de Cristo y que se la mostraron a Abraham, se la mostró al padre el momento de sacrificar a Isaac su hijo. Abraham le mostró la visión de la muerte de Cristo y de su resurrección. Ahí le confirmó el pacto a Abraham, el Señor. Son esas dos visiones tremendas que encontramos en el Antiguo Testamento, que se cumplieron en el Nuevo. Esta es la más impresionante, porque la visión que tuvo Abraham de la resurrección de Cristo fue ver a un Cristo glorificado, un Cristo que salió de la tumba y que salió, si bien con las marcas del martirio, las perforaciones en las manos, en el costado, en los pies, pero con un aspecto glorificado que impresionó a Abraham. Pero Isaías tuvo la visión del Cristo sufriente, del Cristo masacrado, como está aquí. Y es un complemento extraordinario profético de ambas visiones. Esta visión de Isaías nos da cuenta de qué pasó ese día. Él lo está viendo con anticipación. Y cuando empieza del versículo 2 que ya leímos, no hay parecer en él ni hermosura. Mire, le digo algo rápido. El Señor Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, cuando fue concebido, tomó solamente la materia prima de María, pero no de José, porque no intervino hombre en su concepción, sino nada más la materia prima humana de María, era suficiente. La otra parte la toma del Padre y se la da el Padre para hacerlo hijo de Dios. Entonces, las facciones y la apariencia de Cristo era muy bien parecido, versión masculina, varonil de su madre. Y yo creo que María no era tan feíta. me supongo, tal vez la conozcamos, ¿verdad? Y digamos, ¿quién es usted, señora? Si yo soy María. Ah, sí. Se parece al que está allá. No, pero ni se va a parecer porque tiene rostro de sol, ¿no? Entonces, tendría un gran parecido, pero en estos momentos ya no lo tenía. Estaba desfigurado. ¿Ustedes han visto personas que han sido muy golpeadas en la cara? ¿Cómo pierden la forma? Todos hinchados, los ojos todos con hematomas, cortadas. Yo un tiempo estuve atendiendo urgencias en el hospital de la Cruz Roja, allá cercano a la Ciudad de México, y veía uno cada cosa. Bueno, uno como médico se acostumbra, pero no es fácil, ¿no? Y más que hay que tratar de reparar el daño, es más difícil. Y yo, ¿cómo le hago aquí? No le entiendo cómo quedó este rompecabezas. Es rompecabezas del paciente y rompecabezas para el médico. Los dos nos rompemos la cabeza. Pues así dejaron al Señor Jesús sangrante. Esa fue de las primeras cosas que él empezó a padecer. Pero ya lo estaba viendo Isaías y dice, sin atractivo para que le deseemos. Es decir, cuando tú no quieres ni ver a una persona, cuando tú la ves y dices, no, esta persona no me simpatiza, no quiero verla, le cierras la puerta. Y más si te vienen a cobrar, le cierras la puerta. O que le debes una platita, ¿no? Y ahí viene la cafetería y te paras y te vas caminando como si fueras a la puerta, ¿sí? De salida, pero es como si fueras entrando y vas caminando al revés. Yo lo vi entrar, no, ibas de salida y te das a la fuga, ¿no?
O cuando hay alguien que llega de pretendiente de una hija y uno lo ve como papá o mamá que nos pasó, ¿verdad? Sí. ¿Y este quién es? Y la hija, ay, se ve atractivo. Y aquí nos sale la cita bíblica, pero no lo deseamos. No lo deseo, que se vaya. Pero esa es la parte de los que lo rechazan. Pero póngase en el lugar del rechazado. ¿Sí? Cristo fue rechazado. Eso es rechazo. Que son de las primeras cosas que el Señor Jesús empieza a cargar sobre él, de las presiones del ámbito que le rodeaba en ese momento. Y bueno, seguimos leyendo, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y despreciado es asignarle un mínimo valor. Este no vale nada. Este es un pobre tipo que no, esta mujer no tiene el mínimo valor de nada. Y así le pasó a él. Tenía que pasar. Tenía que empezar la gran presión sobre él. Y empezó la presión y más y más. Y conforme iba pasando estos acontecimientos, el Señor Jesús, que ya había recolectado los pecados de todo lo que él en su ministerio pudo estar cerca. ¿A dónde creen que se fueron los pecados de la mujer sorprendida en adulterio? ¿A dónde se fueron? Dice, lo que sabemos es que fue al infierno, ¿sí? Eso es lo que sabemos. No, es que los pecados se van al infierno. Espérenme. ¿Saben quién empezó a cargarlos? El Señor Jesucristo. Conforme Él perdonaba los pecados de alguien, Él tomaba sobre sí ese pecado, sin ejecutarlo. Pero el pago, el precio, el delito, Él lo asumía. Y cada vez que Él estuvo frente a alguien que cometió un pecado, los religiosos, todo lo que conocemos que confrontó y lo confrontaron a Él, todos esos pecados Él los tomaba. Por eso fue tan cortito, 3 años. Porque no era posible que un ser humano, Él como el Hijo del Hombre en su humanidad, pero lo hizo. Y cargó todo lo que pudo convivir, con todo lo que él vivió, el desprecio social, el señalamiento, todo eso. Y aquí vemos el resultado del enorme paquete o carga que ya llevaba él sobre sí. Dice, es varón de dolores. Y en una ocasión yo me puse a estudiar y me metí profundamente en cada una de estas cosas, y es muy grande todo lo que hay aquí. Pero sí les puedo asegurar, por la forma como está ampliada el análisis y el examen de cada una de estas situaciones, es muy amplia porque cubre todas las posibilidades que el ser humano pueda vivir en esta vida, como ejecutores o como víctimas, cualquiera de las dos cosas. Porque va desde el dolor físico, enfermedades, va con todo lo que también ya llevaba el Señor Jesús, con las situaciones de las relaciones humanas destruidas, rotas, como el adulterio, la concupiscencia, la prevaricación de los sacerdotes, de los religiosos de la época, las injusticias y la crueldad del sistema político imperante, del desprecio y el menosprecio de reyes títeres como Herodes. O sea, todo eso está considerado dentro de esta profecía. Y vamos encontrando diferentes facetas. Acuérdese de esta palabra, facetas. Dice después, experimentado en quebranto, es decir, ¿cuándo experimentó quebrantos el Señor Jesucristo? Sí las vivió. Él llegó un momento, en la
mismas situaciones que vivió el Señor Jesús. ¿Sabe cuántas veces fue amenazada la vida del embrión llamado Jesucristo? Varias veces. Varias veces. Primero, que si José denunciaba a María, la mataban. La iban a matar por fornicación. Ya estaba embarazada de Jesús y la podían haber matado. Y la primera amenaza de muerte. La segunda amenaza de muerte es el viaje que hace María a Belén en el burrito al término del embarazo, que podía haber tenido un parto prematuro en campo abierto, y ahí el pobre de José hubiera visto cómo se las veía, cómo podía solucionar un parto de un primer hijo. Y era una adolescente María, no crea que era de ya una mujer hecha y derecha, no, era una adolescente. Y las adolescentes tienen su gravedad en cuanto a la viabilidad o la facilidad de tener un primer hijo. Hoy inclusive en la obstetricia se considera de alto riesgo el embarazo de un adolescente. Y ahí José, en medio del campo, qué higiene, qué cosas, qué podía haber hecho. Porque ¿quién atendió el parto de María? ¿Quién? Pues José. Y que yo sepa, era carpintero, no era partero. Hay mucha diferencia. Ya si hubiera sido ganadero, otra cosa. Bueno, así con mis borregas, sí, también va a ser lo mismo. No, pues no iba a ser lo mismo. Y además las rudas manos de José, imagínense, aplastar al bebito. Ay, perdón. Era amenaza de muerte del embrioncito y el fetito Jesús. O sea, él vivió todo eso desde esa edad. No es ajeno al sufrimiento humano, no es ajeno a esas presiones. Todo lo que vemos hoy en el ámbito social, de las amenazas contra los embrioncitos, ya la vivió el Señor Jesús y las cargó sobre él. Todas las amenazas de muerte contra bebés que están por nacer, ya las vivió el Señor Jesús. No es ajeno a eso. Él conoce perfectamente porque Él lo vivió. Pero era necesario que se diera eso. Bueno, regresamos ya a este punto. Estamos leyendo el versículo 3. Experimentado en quebranto y rechazado por sus hermanos y todas las cosas que tuvo que vivir el Señor Jesucristo con su familia, que lo rechazaron. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades de todo tipo, mentales, físicas, y no solamente, y eso es lo valioso que encontré cuando estudiamos esto, porque habla no solamente de enfermedades personales, sino también habla de enfermedades sociales, enfermedades de la sociedad. ¿Usted cree que hoy estamos viendo sociedades enfermas? Oiga, que por aquí un tiroteo, acaban de matar 28 mexicanos allá en Estados Unidos, que no eran migrantes, eran gente mexicana con pasaporte y permiso de entrada a Estados Unidos a ir de compras, porque iban a comprar los útiles escolares de sus hijos a los centros comerciales de ahí de Texas, y se regresaban a México porque ellos allí vivían. Y uno que odiaba a los mexicanos agarró y los tiroteó y mató a 28 hombres, mujeres, niños, ancianos. ¿Cómo? O sea, esta es una sociedad enferma, y no porque hable de esa sociedad, de ese lugar que ya saben cuál, sino que en todos lados se da. Los femicidios, ¿qué tal? Enfermedades sociales, las adicciones. Bueno, todo eso el Señor Jesús lo cargó sobre Él. Una múltiple variedad de cosas. Dice, estábamos en el 4, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, que esto es castigo, disciplina fuerte para el que ha obrado mal y requiere de una fuerte disciplina, que no se le olvide, pero una disciplina tal que lo pueda llevar a la muerte, como le pasó a él. A ese grado en proporción a la acción es el castigo. ¿Qué tantas cosas hicimos en la vida como para que mereciéramos, según las leyes de los hombres, una pena de muerte?
Algunos, no digo que acá, en otros lados, en su conciencia cargan sus saquitos llenos de huesos de muertos. ¿Sí? Y a lo mejor nadie se enteró, pero ahí los lleva cargando. El Señor Jesús llevó todo eso en la cruz del Calvario. Dice, y seguimos en el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Y rebeliones habla acerca de los desórdenes sociales, de rebeldía a las autoridades injustificadas. ¿Yo por qué? ¿Por qué no me voy a pasar el alto? ¿Por qué no? Si no hay nadie, me lo paso. Pero no hay nadie, son las 3 de la mañana. ¿Y qué? Yo me lo paso. ¿Y por qué voy a pagar ese impuesto? ¿Y por qué voy a hacer eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué voy a obedecer a mi papá? ¿Por qué voy a obedecer a mi mamá? ¿Y por qué me voy a sujetar a los reglamentos de la escuela? ¿Y por qué me voy a llegar temprano con el jefe? Lo voy a hacer enojar hoy para que se enoje más. Rebeldía, 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 rebeldía. Bueno, eso Jesús lo llevó en la cruz, molido por nuestros pecados, no por el pecado de Él. ¿Qué dice acá? ¿Por los pecados de quién? De nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué injusticia, ¿no? Aparentemente. Que Él llevara nuestros pecados para que nosotros fuésemos sanados. Qué intercambio. Oiga, qué cómodo para nosotros. Bueno, pero así fue. Dice, angustiado Él, el versículo 7, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fíjense, aquí hay dos diferencias de edades. Porque dice que subió, fue llevado al matadero como cordero. Pero después dice, y como oveja fue trasquilado. Y solamente se trasquila a la oveja madura o adulta. ¿Sí? O sea, que cubre todas las edades de nuestras propias situaciones de vida, desde niños hasta viejos. No está nadie fuera. Y bueno, está bien, qué bueno, porque pues los niños, hay niños que pecan, ¿o no? Son santos, pequeñitos, y todavía no opera su conciencia, no hay problema. Pero en cuanto tienen conciencia y pecan sabiendo que pecan, ahí está el corderito, acá está. Por cárcel y por juicio fue quitado, 8. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El 9 dice, y si dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Qué pasó ahí? ¿Ahí se terminó la presión? No, era apenas el principio. Porque ahí nada más fue el cuerpo y el alma, pero el espíritu tenía que ser sujeta a mayor presión. Porque cuando el Señor Jesús con todo esto muere y exhala el espíritu, cuando Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y con un gran grito expiró, sale el espíritu de Jesús, el espíritu y el alma, porque nunca se separan, del Hijo del Hombre, y se va al infierno y desciende al infierno. Y ahí es la mayor presión. Ahí empieza la presión en el fondo de la tierra. Una presión tan fuerte, tan grande, pum, 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 pum. Y esto no crean que es una hipótesis o una suposición. Si vamos al Salmo 18, y vamos a leer desde el versículo 3. Y vamos a hacer una similitud, Salmo 18, 3, para entender este proceso, que es el que nosotros también debamos sufrir. Y le voy a explicar cómo. Usted conoce los diamantes. Bueno, a lo mejor ha visto documentales o ha visto por ahí uno chiquitito, ¿no? Porque son los que vemos, sí, chiquititos.
pero de esos diamantotes que valen millones de dólares, millones de dólares. Pero ¿saben cómo empezaron esos diamantes? ¿Cuál fue su inicio? Carbón mineral, ¿sí? Algo orgánico que se fosilizó y se volvió piedra. Y que con las presiones de la tierra, de las piedras, de lo profundo de la tierra, es tan fuerte la presión, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que provoca calor y cristaliza el carbón y lo transforma en diamante. ¿Sí? Así es como se forma. Pero no crea que el carbón que se transforma en diamante ya sale como conocemos a los diamantes, pulidito, con su forma bonita, algunos en forma de corazón, otros de múltiples formas. No, es un pedazo de cristal que el que no conoce podría decir, ay, pedazo de vidrio, por ahí alguien tiró, y es un diamante, ¿sí? Sin atractivo, y nadie lo desea. El experto no lo distingue. Dice, ¿qué es eso que está ahí? Es un diamante. El que sabe, dice, uy, qué diamante, esto vale. Pero hoy es un pedazo informe de cristal. No sabes lo que tienes en la mano. Es algo muy valioso. Que las presiones del fondo de la tierra lo transformaron de ser una piedra fosilizada y lo transformaron en una piedra preciosa. Y eso es precisamente el proceso que el Señor Jesucristo tenía que vivir. Cuando Él llega al fondo de la tierra y llega al infierno, vean cómo las presiones de las tinieblas del fondo de la tierra empiezan a presionar, porque cuando el Señor Jesucristo sube a la cruz del Calvario y se transforma en el carnero de la expiación, Él se hace pecado. ¿Y saben quién estaba allí en realidad? Bueno, Él, no. Estábamos cada uno de nosotros como un corazón de piedra fosilizada. El corazón de Cristo en la cruz se transforma allí en un corazón de piedra. Y ese corazón de piedra tenía que sufrir todas las presiones del fondo de la tierra para que se transformara en un diamante. Y cuando llega ahí, empieza la presión. Podemos leerlo en el versículo 3. Dice, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Este salmo es un salmo profético de la estancia de Cristo en el infierno. Esto fue lo que pasó ahí. Esto fue lo que vivió Cristo en el infierno, para que el corazón de nosotros, puesto en Él, fuese transformado en un diamante. Dice, me rodearon ligaduras de muerte, el 4, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. O sea, ¿qué es lo que había allí? ¿Quién lo estaba presionando? Demonios. Porque dice, ligaduras del Seol o del infierno, torrentes de perversidad. O sea, torrentes de perversidad eran millones de demonios, miles de demonios. Cuando ven llegar a Jesús en espíritu y alma al infierno, donde estaban ya estos aprisionados, dice, empezó a correrse la voz entre los diablos. Oye, ¿ya ven quién llegó? ¿Quién llegó? El carpintero. ¿Cómo que llegó el carpintero? Conocían las profecías, pero siempre fijen porque son mentirosos. Sí, llegó ese, ¿cómo le llaman? Hasta en su nombre no lo quieren invocar. Y se decían, a ver, tú di el nombre. No, yo no. ¿Tú cómo se llama? No, yo no digo. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ningún diablo lo puede decir. Pero sí sabían quién era. Bueno, ese, el hijo del carpintero, pues sobre él. Y se fueron sobre él a presionarlo. ¿Para qué? Pues para torturarlo simplemente. Porque esa era la justicia del Padre. Además tenían permiso del Padre. Y esto es lo curioso y lo simpático de nuestro Padre,
Lo simpático y el buen humor del Padre es que los diablos, presionando al Señor Jesús, no sabían ellos que esa presión que Él propició, el Padre Celestial, era para que transformaran ese corazón de piedra fosilizado que era el nuestro, lo fueran con las presiones transformando en diamante. Y así fue. La presión, la presión, la presión. Dice que torrentes de perversidad me tendieron lazos de muerte. El 6 dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Está en el fondo de la tierra. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. ¿Saben que manda el Espíritu Santo el Padre para rescatar a Jesús del infierno? Y llega el Espíritu Santo al infierno. Y cuando llega al infierno lo toma y lo saca de ahí. Y podía hacerlo porque él en lo personal no tenía un solo pecado. Y el Santo de Dios no podía permanecer en el lugar de donde estaban los injustos, porque entonces el Señor sería un Dios injusto. Entonces dice: mi santo o mi hijo no puede permanecer acá, porque sí, él llevaba el pecado de todos aquellos que creyeran en ese anuncio del profeta Isaías, que él llevó todas las cosas que son capaces de hacer malignas y perversas y malas, el hombre separado y cortada la comunión conmigo, el Padre, y él nunca cometió un solo pecado. Así es que llega el Espíritu Santo y lo rescata y empieza a bajar. Y miren, eso es lo que dice en el 8: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. ¿Y cuál es el fuego consumidor? El Espíritu Santo. Y baja el Espíritu Santo y llega, dice: carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Claro, estaba ya donde estaba el príncipe del aire, Satanás, sobre la tierra. Y él sigue, dice: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero para que no fuese visible, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Aquí vemos el viaje, vemos el trayecto, el viaje que va haciendo, pum, pum, va bajando, 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 bajando. Dice: por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Empieza a entrar al fondo de la tierra. Tronó en los cielos el Señor y del Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Ya está en el infierno. Y ya el Espíritu Santo empieza a hacer una quitadera ahí. Saben ustedes que no le hago publicidad, y a mi esposa no le gusta, pero El Señor de los Anillos, ¿ya vieron la película? Mi esposa no le gusta por los monillos feos, horribles que salen, pero fue escrita por un cristiano, y todo tiene una representación de esto. Todo lo que sale ahí, de estas luchas épicas que le hicieron tipo Hollywood. Pero Tolkien, cuando escribió esto, él se convirtió y entendió este salmo y lo representa en la novela. Así tal cual fue, millones sobre él. Ya hasta me estoy imaginando que nadie ha hecho una película así. Me habían de contratar de guionista, pero bueno. Y llega el Espíritu Santo y miren, todo el montón de demonios haciendo a un lado a ellos, y que llega donde estaba, en el centro estaba el Señor Jesús. Dice: lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, lo más profundo de la tierra, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Señor, por el soplo del aliento de tu nariz, ahí está el Espíritu Santo, envió de lo alto, y ahí me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mi Dios. Y ahí he rescatado al Señor Jesús. Y es llevado su espíritu. Hizo algo otra cosa más, porque fue a rescatar a los que estaban en el seno de Abraham.
Y esto resucitan cuando tiembla y se abren los sepulcros y salen todos los santos. Ahí todavía estaba el cuerpo de Cristo en la cruz y saca todos los santos del Antiguo Testamento, porque había que sacarlos del seno de Abraham. Y entonces el Espíritu Santo lleva el espíritu y alma de Cristo al cuerpo en la tumba y entra y resucita, lleno de gloria, como un diamante brillante, con todas las facetas ya presentes. Porque cada uno de los pecados de nosotros, cualquiera que haya sido, sería transformado en una faceta del diamante, producto final en Cristo Jesús. Y cuando nosotros entendemos esto, y lo podemos ver en la vida del apóstol Pedro, del proceso que tenemos que pasar. Entendiendo la vida del apóstol Pedro, que enseña mucho, Pedro es un maestro. Y yo me adelanto porque luego mi esposa me anda diciendo, ay, no hables así de Pedro. Pero pues es que es la verdad, ¿no? Es la verdad. O sea, bueno. Fíjense, voy a empezar por el final de Pedro. Pero su nombre está escrito en uno de los cimientos de la ciudad santa, ¿sí? De Pedro el apóstol. Oye, y es más, él tiene las llaves del reino porque se las dio Cristo. Él tiene el acceso, se lo concedió. Esto es gobierno y soberanía y autoridad de examinar las vidas, porque él pasó los procesos para convertirse en diamante también. ¿Sí? Por eso es el final. Así es que puedo, como el final es feliz, puedo hablar del principio de Pedro. Pero Pedro era un diamante en bruto, pero muy bruto. Bueno, era un pedazo de carbón mineral así, pesadote, amorfo, feo, un rudo pescador. Y cuando el Señor Jesús lo vio, dice, este es un diamante de muchas facetas. Y le llama, ven y sígueme, deja la red y te voy a hacer pescador de hombres. Y ahí va ese carbón fosilizado, sin forma y feo. Bueno, está bien, Señor, te sigo. Y oigan, qué temperamento el del Pedrito, ¿eh? Qué temperamento. Porque de momento parecía que ya ese carboncito se iba medio ablandando. Y cuando le dice al Señor Jesús, Señor, tú eres, porque pregunta el Señor Jesús, ¿quién dicen que soy yo? No, unos de los discípulos, que tú eres Elías, el profeta que regresó. No, que tú Juan el Bautista, que ya le habían cortado la cabeza. Y tú, Pedro, ¿quién dices que soy? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¡Wow! Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! El carbón mineral ya se estaba convirtiendo en diamante. Hasta ahí va bien. Pero cuando leemos la historia, fíjense, en Mateo capítulo 16, vemos que todavía estaba medio proceso. La presión todavía no era la suficiente. Y aquí es donde la vida de Pedro nos enseña a transformar nuestro corazón de piedra a que sea transformado en un diamante. Así es. Dice el 16, les hace la pregunta respondiendo en el 16 de Mateo. Dice así el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjense, ¿qué nombre le asigna el Señor Jesucristo a Pedro? ¿Qué nombre le asigna? Simón, hijo de Jonás. Y yo no sé, no era el hijo de Jonás el profeta, pero bueno, Jonás y Pedro son
ya sabe, ¿no? De Jonás. No, Señor, ¿por qué los perdonas? Estos sí merecen que los quemes y los dejes como un manito quemado, carbonizado. Ya no quiero. ¿Pero por qué, Señor? Y si ya no quiero, ¿qué? ¿Tú qué? No, y ahí se sienta bien enojado el Jonás porque pues, el Señor le había dicho que iba a acabar con los ninivitas y a la hora de la hora que él se iba a gozar de ver cómo se achicharraban, ¿no? Y luego el Señor dice, no quiero. Y no entendían la soberanía del Señor. Y ahí se sienta y estaba en el sol. Y el Señor, un Padre amoroso, le hace una sombra de una calabacera. Y el Jonás hasta se acomoda en primera fila a ver qué pasaba, ¿no? Y de repente llega un gusano y le seca la calabacera y se para, veanse enojado el Jonás. ¡Ay! Y el humorcito de Pedro no estaba tan lejos, ¿eh? Un carboncito bien durito, bien feo. Y bueno, y dice, y el Señor Jesús ahí se le queda viendo, dice, y le dice su segundo nombre. Yo también te digo, el 18, tú eres Pedro. Y eso significa piedra. ¿Qué le estaba diciendo? Tú todavía eres piedra. Le había dicho Simón, pero ahora le dice Pedro, piedra o piedrecita, porque eso es justamente lo que significa piedrecita. Dice, Pedro, piedrita, tú eres eso, una piedrita, y tus hechos lo van a demostrar con lo que vendrá más adelante en tu vida. Y te lo anuncio y te lo digo de una vez, no te va a ser fácil que seas transformado, porque va a haber muchas cosas en tu vida que vas a tener que vivir, muchas presiones para que tu corazón, de ser un corazón de piedra, sea transformado en un diamante. Y dice, tú eres Pedro. Y dice, y se señala a sí mismo Jesús. Y le dice, y sobre esta roca, él, Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, aunque haya presiones que vengan del mismo infierno, no van a poder triunfar sobre mi iglesia. Mi iglesia. Y esta es la iglesia. Entonces, Pedro ni entendió. ¿Ustedes creen que entendió? No entendió. Porque así era el Pedrito, todavía era medio bruto, todavía. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pues ahí todo estaba súper bien. Ya parecería que ya no era tan bruto, ¿verdad? No, ya parecía que ya estaba ya empezaba a brillar por ahí un poquito el Pedrito. Pero ¿qué pasó? Después de unos días, cuando Jesús les dijo que él tenía que irse a Jerusalén y que tenía que ser hecho prisionero y morir y resucitar, se levanta Pedrito. El 22, versículo 22 de aquí, del mismo capítulo 16. Entonces Pedro, tomándolo aparte, no, ¿saben qué pensó Pedro? Dijo, ya se volvió loco el Señor. Mi maestro ya se le botó la tuerca, ya. No sabe lo que dice, cómo que va a morir y va a resucitar, por favor. No, los cálculos científicos que he hecho y la ciencia dice que no es posible que alguien que pase por esto resucita. No sabe lo que dice. Así es que dice acá, tomando la parte, comenzó a reconvenirle. Lo empezó a retar. Dice, tú no sabes nada de la vida, Señor. Tú no sabes lo que es enfrentarse a un tiburón. En el mar de Galilea no hay tiburones, puede haber pescadotes muy feos. Dice, tú no sabes de nada de la vida, Señor. Tú no has vivido lo que yo. No sabes nada. Eres un joven. Bueno, lo empezó a reconvenir diciendo, Señor, ten compasión de ti. Tente autolástima. ¿No? Tú no sabes ni a lo que te vas a enfrentar. Dice, en ninguna manera esto te acontezca.
Miren el estorbo que fue esta piedra en el zapato de Cristo. Ajá. Por eso que no pase, ni idea de que eso era el proceso de la redención. No tenía ni idea, Pedro. Y le dice el Señor Jesús en el 23, pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Wow! Le volvió a decir: no eres más que un miserable pedazo de carbón de piedra. Por eso te dije que eras piedrita. ¿Qué, Pedro? Y después le anuncia que lo iba a negar 3 veces. Y así fue. Y después, cuando lo fueron a prender, todos huyeron. Pero eso sí, cuando llegaron a prender a Jesús en el huerto, que vinieron los soldados y los alguaciles y los escribas, los que llegaron ahí, sacó su espadota así como ninja, le corta la oreja a uno de los sirvientes del templo. Malco se llamó. Le corta la oreja. El primer torero de la historia cortó oreja. Hasta se oyó ¡ole! Y el Señor Jesús se enojó, se molestó, le dijo: oigan, es que no es nuestra lucha con carne y sangre. Tomó la oreja de Malco y con pegamento celestial se la volvió a reponer. Un milagro ahí. No creyeron, los otros, aunque vieron milagros, creen que valoraron no, estaban más metidos en el sistema de presión que lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Y después lo niega y huye. Y cuando resucita el Señor Jesús, ¿ustedes creen que creyó? No, estaba escondido, miedoso. Llega las mujeres, las Marías, anunciarles que había resucitado, y ahí se va el Pedrito corriendo. Pero como no tenía condición, porque era el más viejo de todos, el primero que llegó fue otro de los discípulos, el más veloz, que fue Juan. Sí, creo que fue Juan, bueno, el que sea, más jovencito. Y ya llegó después Pedro. Y sí encontraron la tumba vacía. Y entonces empezó a creer, porque ya había empezado la transformación en diamante de Pedro. ¿Pero ustedes creen que terminó ahí el proceso? Todavía, cuando el apóstol Pablo ya era apóstol y estaba en una ocasión comiendo con Pedro, cercano donde estaban ellos predicando el evangelio, y estaban comiendo carne de cerdo y mariscos, ¿sí? Estaban en la playa, unos taquitos ahí bien ricos, y llegan unos judíos a buscarlos. Pedro agarra y su taco de carne de cerdo, ¿sí? Agarra, y cuando ve que son judíos, lo tira y lo tapa con la arena, ¿no? Se le queda viendo a Pablo y: ¿qué te pasa, Pedro? Si ya salimos de eso. Y conste que ya había visto lo de Cornelio, ya había vivido lo de Cornelio, que cuando llega Cornelio y lo recibe en su casa, se postra a Cornelio y empieza a adorar, y el Pedrito: párate, porque yo mismo hombre soy, y al único que se le adora es a Dios. Y no entendía que el que estaba adorando Cornelio era el Espíritu Santo que portaba Pedro. No, así. Hasta que pasan muchos años más. Ya habían pasado cerca de 20 años de eso, desde la resurrección de Cristo hasta que pasa ese acontecimiento con Pablo, si no es que un poco más de años, ¿sí? O sea, un largo proceso de presión, persecuciones, señalamiento, yendo de un lugar a otro con su familia, toda una serie de situaciones que tuvo que vivir Pedro. Y el Señor ya le había dicho: te van a crucificar, Pedro. Y así fue. En Roma lo crucificaron. Pero él ya fue a la cruz bien, escribió la carta. Ahí ya estaba el diamante. Ahí estaba el diamante. Cuando leemos la carta de Pedro, sus 2 cartas, y todas las predicaciones que él debe haber hecho, todos los milagros que se manifestaron a través de él, vemos un diamante en pleno. Entonces, mis queridos, todos nosotros debemos pasar ese proceso. Hoy la iglesia
la iglesia, está bajo una enorme presión social, política, económica, ¿sí? Y inclusive en algunos familiar. Presión, presión, presión. Y delante del Señor, todos los que hemos oído las buenas nuevas de salvación, llegamos como carbones de piedra fosilizada, pero esas presiones nos están transformando el corazón de piedra en un diamante, que no tiene forma, pero a lo largo de nuestra vida, todas las situaciones que vivamos, va labrando una faceta de ese diamante. Todas las cosas que vivimos en Cristo no son accidentales, no es mala suerte, no es que el Señor no lo oiga, no es que usted al Señor no le importe, no, sí le importa, porque sabe el valor que tenemos y por eso hay estas presiones, y aunado a las presiones del infierno, pero estas son las más lejanas, el sistema es el que nos está presionando. ¿Qué saldrá de acá bajo estas enormes presiones económicas, políticas y sociales? ¿Diamantes o serán expulsados? ¿Saben? Con esto termino y les digo algo. ¿Se fijaron que Cristo es la roca? ¿Sí? A varios profetas se les mostró, a Moisés, como en su vida de profeta también se le considera, y a Elías, a ellos se les mostró una peña, una gran roca. Y esa gran roca era el anuncio profético de la roca que es Cristo. Y cuando se presenta con Pedro, el Señor Jesús, y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tanto Moisés como Elías fueron guardados en una hendidura de la roca mientras pasaba la presencia de Dios. Hoy nosotros somos guardados en una hendidura de esa roca, que es Cristo mismo, la roca. Y ahí somos insertados nosotros como una piedra de carbón mineral. Y esa roca, rodeados de Cristo, rodeados de esta roca que es Cristo, Él ejerce una santa presión amorosa, meticulosa, detallada. Ahora yo le voy a hacer la faceta de la compasión. Ahora yo voy a pulir lo que es el perdón. Ahora yo voy a pulir lo que es la misericordia. Ahora yo voy a pulir lo que es la fe. 1000 facetas amorosas dentro de la roca. No es fácil, es mucha presión, pero el producto final, seremos una de las joyas que adornarán la corona de Cristo, nuestro Señor. Aguantemos la presión. Pongámonos de pie. Padre, amado Padre, nos reconocemos como rocas, como piedras bajo presión, y que hay muchas presiones que están sobre nosotros. Es cierto, es la realidad de la vida. No estamos enajenados, ni nadie nos quiere lavar el cerebro acá, que sí estaba muy sucio cuando llegamos, qué bueno que lo están lavando. Pero que esa presión no es fácil, pero hoy entendimos que es una presión amorosa y cuidadosa. Porque el principal diamante
La roca que fue transformada en diamantes eres tú. Y dentro, en el interior del diamante que eres tú, Cristo Señor, estamos cada uno de nosotros. Un pedacito de carbón dentro de un diamante. ¿Y es lo que ve el Padre? No ve el pedazo de carbón amorfo que somos nosotros, sino lo que Él ve sentado junto a ti en el trono de la gracia. Ve un diamante en el exterior, aunque dentro hay una pequeña brizna de un pedacito de carbón que somos cada uno de nosotros. Y que esa presión de amor, esta presión medida, exacta, con el pulimiento exacto, nos va dando forma más y más y más, hasta que somos uno con el diamante y ya no hay diferencia. Ya no se puede diferenciar el enorme diamante que eres tú de un pequeñito pedacito de carbón que fue pulido y se fundió con el gran diamante que eres tú. Solamente te pedimos, Señor, que cuando las presiones estén muy fuertes, seas tú el que seque nuestras lágrimas. Seas tú el que venga a ponernos bálsamo en las heridas. Seas tú el que nos viene a abrazar y nos diga cantos de amor. En los momentos de la tormenta, como el autor del himno. Que sepamos que en ti estamos seguros y que nadie nos podrá expulsar del diamante divino que eres tú, Jesús. Fortalécenos y no nos salgamos del diamante, porque encontrarán un diamante, sí, pero sin forma, sin facetas, sin pulimiento, y que muchos hasta lo pisotearán y no verán lo que es. No apreciarán su valor porque no está pulido y está fuera. No seamos así, que seamos expulsados o nos salgamos cuando ya te hemos conocido y nuestro corazón ha sido cambiado, sino que perseveremos en el proceso de la presión hasta que brillemos igual, porque los rayos de la luz del Padre pasarán por igual a través de nosotros y seguirá su camino a través de ti, Señor Jesús. Nada le estorbará. Gracias, Padre. Gracias. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén.